aprovechar este espacio como para This poder meeting is hacer being recorded. las consultas que correspondan. Y bueno, después vamos a trabajar con ese textito breve que, como dijo Numa, se mandó para que todos lo tengan, y de igual manera vamos a compartir pantalla, como para poder ir trabajando con ese texto corto las distintas cosas que fuimos aprendiendo en los trabajos hasta ahora, que tenemos hasta el trabajo 7 ya cargados en la plataforma y en su mayoría ya realizados y corregidos. ¿Alguien tiene alguna consulta para hacer? Ahí Maxi compartió el textito en el chat, así que cualquier cosita. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, si no hay consultas, arrancamos con lo que yo tenía pensado para hoy. Bueno, ¿todos pueden ver el texto de ahí del chat o es necesario que comparta pantalla? Porque tal vez si todos lo tienen ahí en un costadito no tiene sentido que comparta, pero como les parezca más cómodo a todos. No, yo no lo veo. No. No lo ven. Bien, entonces lo que hacemos es, yo les comparto pantalla para ver, a ver cómo era toda la pantalla, compartir, y a ver. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Bárbaro, porque yo al compartir pantalla dejo de verlos a ustedes. Bueno, la idea de esto es algo corto, sencillo, no tiene una gran extensión, entonces la idea, como les decía, es que esto nos sirva como disparador para ir trabajando las distintas cosas que se fueron aprendiendo hasta ahora. Como primera instancia, lo que yo había pensado es tratar de leer este texto entre todos y ver si ustedes logran comprender lo que dice, esta información que se brinda en este texto, ver si ustedes lo pueden comprender. Así que bueno, si les parece bien, yo lo leo y después lo empezamos a trabajar. Dice así: My name is Sue. I am 25 years old and I live in Mexico. I am a student. I go to the university from Monday to Friday. I have 2 pets, a little dog and a green parrot. I like music. I have a microphone and I sing and dance pop music at night. Bien, ¿pueden entender más o menos a grandes rasgos algunas palabras sueltas de lo que dice esto? O sea, la idea del texto, ¿la logran entender de qué trata? Sí, creo que dice que mi nombre es Sue, tengo 25 años y vivo en México. Bien. Bueno, que yo soy estudiante. Sí. Y I go to que va a la universidad. Sí. Y ahí me quedé. Tranqui que venís re bien. Dice, I go to the university from Monday to Fridays. Yo voy a la universidad desde el lunes al viernes. Ah, bien. Bien. Después dice, I have 2 pets. Yo tengo 2 mascotas. A little dog, un pequeño perro, and a green parrot, un loro verde. Después dice, I like music, me gusta la música. De la música. I have a microphone, yo tengo un micrófono, and I sing and dance pop music at night. Y yo canto y bailo música pop a la noche. Bien, perfecto, entonces, muy bien, se va entendiendo la idea. ¿El resto de los chicos bien? Yo pregunto porque no los veo. Sí, perfecto. Ahí está Maxi con el audio, pero genial. Había puesto también en el chat que se entendía. Perfecto. También. Bien, genial. Bueno, entonces, si ustedes se detienen en este texto, nosotros desde los trabajos que vimos hasta ahora, en uno de los últimos hay una lista larga de un montón de verbos, que algunos son más comunes y otros no, pero bueno, una lista larga de verbos, en fin, todos en presente simple, que es lo que nosotros vamos trabajando a clase. Son distintas cosas que vamos aprendiendo, pero todo en presente simple. Si ustedes miran acá, tenemos, por ejemplo, I live in México. Yo vivo en México. Live, verbo. Sí, después, otro verbo que tenemos, ¿cuál sería en este texto?
I sing and dance. Ambos dos. Perfecto. Excelente. Bailo y canto. ¿Qué otro tenemos? I go. Perfecto. I go to the university. Y faltarían dos. I like, me gusta. Perfecto. Like, me gusta. Y el Y último. I have. ¿Cómo? Yo tengo. I have. Eso es Perfecto. lo que puse. I have, yo tengo. Excelente. Bueno, entonces, de alguna manera acá estamos repasando algunos de los verbos más comunes de esa lista larga que yo les di para que ustedes vean cómo se usan en presente. Cuando hablamos en primera persona, porque si ustedes se fijan, acá estamos hablando de su, pero el texto está escrito en primera persona. Por eso en todas las oraciones dice I, a mí. I am, I like, I have, I go. O sea, son todos verbos en primera persona sobre esta persona que estamos hablando, que en este caso es su. Ahora, si nosotros lo que quisiéramos hacer es, en vez de hablar en primera persona, habláramos de ella, en este caso, en vez de I, tendríamos que cambiarlo, como hablamos la clase pasada, por ejemplo, she. Excelente, Por she. porque sería she, ella, en este caso su. O si fuese varón, ¿cómo sería? He. He, claro, porque estamos hablando de él. Bueno, entonces ahí también estamos hablando de las distintas variaciones de cuando hablamos en primera persona o cuando estamos hablando de otra persona, en este caso ella, porque sería su. Bien, bueno, hasta ahí perfecto. Lo que yo había pensado entonces en este caso, ya que veo que tienen bastante claro este tema, lo que se me ocurría también como para practicar otra de las cosas que fuimos aprendiendo es el tema de realizar preguntas. En este caso, nosotros tenemos una descripción de una persona, cómo se llama, cuántos años tiene, qué hace, qué tiene, qué le gusta. En este caso, por ejemplo, recuerden que nosotros vimos las distintas maneras de generar preguntas. Por ejemplo, what, que era qué, why, que era por qué, where, dónde, how, bueno, y las distintas que vimos, ¿las recuerdan? Sí, Bien. sí. Perfecto. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué se les ocurre con esta información que tenemos acá que podríamos preguntar? ¿Qué se les ocurre que podríamos preguntar para poder responderlo de acuerdo a este texto breve que tenemos acá? La primera y más básica, what's your name? Excelente, perfecto. ¿Y la respuesta cuál sería? My name is Sue. Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa se puede preguntar? Where are you from? Excelente. ¿Y cuál sería la respuesta? I'm from Mexico. Perfecto. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Do you have any hobby? O algo así por el estilo. También. Perfecto, sí, estaría perfecto. Bien, esas serían algunas de las preguntas que surgen mirando este texto. Ahora, si nosotros continuamos con las cosas que fueron aprendiendo a lo largo de la clase, hay una parte donde se explica el uso del do, que se escribe D-O. Que el do en realidad no tiene ningún significado puntual, no es una palabra que tenga un significado, sino que es un auxiliar del verbo, que se usa para hacer preguntas en presente simple. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una pregunta de acuerdo a esto que vemos acá, utilizando el do, que es el auxiliar del verbo, la manera de hacer la pregunta va primero el auxiliar del verbo, que en este caso es do, que se escribe D-O, después va la persona, y después va el verbo o la acción o sobre lo que le querramos preguntar. Por ejemplo, miren este renglón. Arranca con I like music. A mí me gusta la música o me gusta la música. Si nosotros queremos preguntar, en este caso, ¿te gusta la música? La pregunta sería, primero auxiliar del verbo, entonces, ¿yo podré escribir acá? Les pregunto porque no sé. ¿Yo puedo escribir acá y ustedes lo ven? Si yo escribo acá. Sí, escribís. ¿Sí? Listo, gracias. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos usar esta parte que está acá, I like music, y yo quiero hacer una pregunta para que ella me responda algo así como, me gusta la música. La pregunta sería la siguiente. Primero va el do, que se escribe de O, que es el auxiliar del verbo.
después va la persona, en este caso you, vos, y después el verbo, la acción o sobre lo que querramos preguntar. En este caso, do you like music? Y ahí queda conformada la pregunta. Bien, por ejemplo, sigamos con esta parte de acá. I have a microphone. Yo tengo un micrófono. Si nosotros queremos preguntar sobre esto, volvemos a lo mismo. Como está hablando en primera persona, en I, la pregunta, yo tengo que preguntar vos, entonces iría you como persona. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien, bueno, entonces, arrancamos la pregunta, primer palabra, auxiliar del verbo, do. Do. Seguimos, la persona, you. Luego, la acción. Entonces, do you have a microphone? Bueno, no lo voy a escribir todo. Do you have a microphone? Entonces, así quedan conformadas las preguntas. En presente simple y estamos hablando en primera persona. ¿Hasta ahí vamos entendiendo bien? Sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces, las preguntas se conforman de esta manera. Auxiliar del verbo, que en este caso es do, porque estamos hablando en primera persona, luego va la persona, en este caso you, y luego la acción que realiza. Ahora, supongamos que nosotros, como acá se está hablando de su, queremos preguntar por ella, no queremos hablar en primera persona. Entonces, en este caso, para hacer una pregunta, tenemos que cambiar la manera en que se formula. En vez de hablar de you, vos, vamos a hablar de ella, porque es alguien lejano que se llama su. Entonces acá, el auxiliar del verbo, si bien la conformación de la pregunta es la misma, que es auxiliar de verbo, persona y la acción o verbo, sería de la siguiente manera. En vez de ser do, cambia a das. En vez de do, cambia a das. Das, y en vez de acá you, que es vos, cambiaremos, si Sí. su es mujer, iría she. Sí. Does she like music? O por ejemplo, does she have a microphone? Y ahí vamos cambiando entonces. Cuando hablamos en primera persona es do, y cuando hablamos de she o he, cambia a does. Ahora, otra cosa más que hay que explicarles es la siguiente. Cuando nosotros queremos responder esta pregunta, también tenemos que tener en claro que cuando nosotros estamos hablando en primera persona, como es todo el texto que habla de I, yo, el verbo se escribe de la misma manera, o sea, no tiene ninguna modificación. Like, have, go, en este caso, go, bueno, y los distintos que vimos acá en el texto. Live. Ahora, cuando nosotros estamos hablando, como en este caso, de su, que sería she, ella, para hacer la respuesta a esta pregunta, hay que tener en cuenta que el verbo va a cambiar. Si nosotros queremos responder esta pregunta que dice, ¿Does she like music? ¿Le gusta la música a ella? Para hacer la respuesta, el verbo va a agregar una letra S al final. Entonces sería, Likes. yes, claro. Podemos poner su, o podemos poner she, likes music. O, esa es una manera de, sí, Su, está bien. Esa es una manera de contestar que sería como la manera más larga, más explicativa. Y si no, la otra manera de responder sería, yes, she does. Yes, she does. O sea, sí, ella, y utilizamos otra vez el auxiliar del verbo con el que comenzó la pregunta. Does she like music? Yes, she does. Sí, a ella sí. O yes, she likes music. Sí, a ella le gusta la música. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Para conformar una pregunta va primero el auxiliar del verbo, que puede ser do, si estamos hablando en primera persona, o does, si estamos hablando de ella o de él. Y en el caso, para seguir conformando la pregunta es primero el auxiliar del verbo, luego la persona, y luego el verbo o la acción. Y a la hora de responder, volvemos a lo mismo. Va yes o no, she, por ejemplo, does, en el caso de que sea positivo, yes, she does. En el caso de que sea negativo, sería no, she doesn't. Uy, se me achicó la letra. Bueno, ahí. No, she doesn't.
Entonces, si es positivo, yes, she does. Si es negativo, no, she doesn't. ¿Bien? O en este caso también podemos poner no, Sue doesn't, acá, por ejemplo. Otra manera de responder esta pregunta de yes, Sue o she likes music, que sería como una forma más larga de contestar. Otra opción podría ser no, she doesn't like. Y ahí el verbo va en infinitivo. Claro, like Ok. music. Porque ya tenemos el does. Ok. Entonces, ahí va de la misma manera en que estaba en la pregunta. ¿Bien? Bien. Y por ejemplo, en este caso que estamos hablando en primera persona, por ejemplo, ¿do you like music? La respuesta sería, yes, I do. Sí, a mí sí. Puede ser no, I don't. No, a mí no. Y si no, podemos poner no, I don't like music. O yes, yes, I like music. Son distintas maneras de responder lo mismo de forma más corta o más larga. Pero bueno, lo que quiero que queden claro es eso. La conformación de las preguntas siempre es primero el auxiliar del verbo, que va a depender de la persona, puede ser do y das, luego va la persona y luego va la acción. En el caso de que estemos hablando de he o she, ese verbo hay que tener en cuenta que en la respuesta, si respondemos de forma larga, debe cambiar agregando la S o ES. Sí. Bien, hasta ahí vamos bien, a eso lo tienen claro, ¿les queda alguna duda? Sí, y si es it, también es una cosa. Claro, esto es la misma regla, a ver. Nosotros estuvimos trabajando, Con estuvimos he, viendo lo she de, o it. claro, he, she, it o you, we, they, cómo se agrupan. Entonces, si hablamos de he, esperen que sigo escribiendo más abajo. Allá. Si nosotros hablamos en persona he, she o it, para conformar una pregunta, el auxiliar que vamos a tener que usar es does. Ahora, si estamos hablando de you, we o they, vos, nosotros o ellos, el auxiliar que usamos es do. Y siempre tengamos en cuenta que cuando estamos hablando en este caso, que es does, hay que tener en cuenta de fijarnos el tema del verbo, si es necesario que cambie o no. En la pregunta no cambia porque tiene este auxiliar de verbo. Hay que ver cómo es la respuesta o más que nada que en las respuestas es cuando hacemos afirmaciones. Como por ejemplo, en este caso, si nosotros estuviésemos hablando de she o he, sería she likes music. Más que nada es para afirmaciones. El verbo cambia agregando la S. ¿Bien? Bueno. Entonces, eso por un lado. Y después, por ejemplo, otra pregunta que se me ocurría acá. A ver, en este caso, dice, I sing and dance pop music at night. Yo canto y bailo música pop a la noche. ¿Qué se les ocurre que se puede preguntar con esta información que tenemos acá? Recordando las distintas formas que aprendimos de preguntar. What, when, where. You in the night o algo así. What do you do at night? At night. Perfecto, entonces sería what do... Uy. Do you... Ay, estoy escribiendo muy mal. Do at night. What do you do at night? ¿Qué haces a la noche? Perfecto, entonces si ustedes prestan atención, acá tiene la misma lógica que acá. Acá preguntamos, ¿do you like music? Auxiliar de verbo, persona, acción. En este caso, miren, auxiliar de verbo, persona, el you, y el do, en este caso, este do tiene que ver con hacer.
significa hacer, es una acción, que está en la lista de los verbos que ustedes vieron. Entonces, what do you do at night? Tengamos en cuenta esto. Este do es el Claro, no sería el auxiliar. auxiliar, no sería el otro do, no sería el auxiliar, sino el verbo. El verbo, perfecto. Y después, bueno, lo que continúa que nosotros agregamos acá, at night, a la noche. Entonces, la conformación de la pregunta es la misma. Auxiliar de verbo, persona y acción. Lo único que se agrega adelante es, en este caso, la palabra de interrogación. What, o sea, ¿qué? ¿Qué haces a la noche? Y la respuesta, perfecta en presente simple, ya queda contestada acá. I sing and dance pop music at night. Ahora, si nosotros a esta pregunta la quisiéramos cambiar y en vez de preguntar en primera persona queremos hablar de ella, porque en este caso es su, ¿cómo sería la pregunta? What does she do at night? Perfecto. Lo único que cambiamos es el do por el does, porque estamos hablando de ella, y en vez de you, she. Este do segundo, como hablamos recién, no se modifica porque no es un auxiliar de verbo que cambia de acuerdo a la persona, es un verbo. Entonces no cambia. Bien, perfecto, bárbaro. Ahora, por ejemplo, ¿qué otra pregunta? Si yo pregunto acá, esta información, from Monday to Friday, de lunes a viernes, ¿qué podemos preguntar con eso? When do you go to the university? Perfecto. Entonces nos queda, when do you go to the university? When do you go to the university? Perfecto. ¿Cuándo vas vos a la universidad? Volvemos a lo mismo. La palabra que pregunta, en este caso when, la interrogación, do, que sería el auxiliar de verbo, que como estoy hablando en primera persona va en do, you, o sea, la persona, y go, que en este caso es como verbo. Y si nosotros queremos preguntar por she, por su, ¿cómo sería? When does she go to the university? Perfecto, entonces cambiaríamos el auxiliar en vez de do por does, y la persona en vez de you sería she. Go no va a cambiar porque es el verbo y queda igual, to the university. Perfecto, bárbaro. Y por ejemplo, como última, acá dice, I live in Mexico. ¿Qué pregunta podemos hacer con esta? Where do you live? Perfecto, where do you live? Y si queremos preguntar por ella, Where does she live? y si nosotros queremos responder esta pregunta de where does she live, ¿cuál sería la respuesta? She lives in Mexico. Claro, perfecto. She, y recuerden que ahí en esa pregunta, she lives in Mexico, no hay ningún auxiliar de verbo, ni do ni does, entonces el verbo que es live tiene que cambiar y agregar la S. Entonces nos queda, where does she live? She lives in Mexico. Perfecto. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna duda, algo que preguntar? Porque veo que la tienen muy clara. Me pongo muy contenta. ¿Alguien quiere consultar algo, algo que no le haya quedado claro, algo que quieran saber? No, aprendimos por la tarea, por eso. Bueno, pero vienen si haciendo no, no toda la pegábamos tarea. una. Bueno, pero muy bien, vienen haciendo bien las cosas, me pongo contenta. En ese tema en particular, creo que estoy bien, al menos de mi parte. No sé si lo comparten. Perfecto. Bárbaro. Bueno, no, bien, por eso, o sea, venimos muy bien, los trabajos vienen entregados muy bien, hay alguna duda puntual, pero que se aclare en el momento y sigue, no hay nadie que tenga grandes errores, y bueno, por lo que veo sí, vienen entendiendo muy bien, así que me pongo muy contenta. Bueno, voy a dejar de compartir, no sé, dejar de compartir, ahí está. Bueno, no sé, chicos, yo no tengo problema en continuar, pero si me sorprendieron muy bien todo lo que, las respuestas y todo. Yo había armado un montón de preguntas, pero en base a lo mismo,
pero era más que nada para eso, para practicar que tengamos en cuenta cómo cambia el auxiliar del verbo, si cambiamos de persona, cómo cambia el verbo también al cambiar de persona, cómo se conforman las preguntas, pero no, la verdad que muy bien, así que no, muy contenta. No sé, Numa, si vos tenés algo para decir. No, simplemente también felicitarlos porque la verdad que re bien, está buenísimo. Y nada, comentarles que una de las tareas que me encomendaron también es tomar presente en las clases sincrónicas, así que nada, agradecerles que se tomen el tiempo y que puedan estar. No, agradecerles a ustedes que nos dedican el tiempo, al revés. Bueno, gracias, Pame. Eh, bueno, nada, si estamos bien, no hay ninguna consulta, eh, vamos a seguir para adelante. Eh, Seguramente en la semana vamos a tener novedades de cómo seguimos. Se va a tener que cargar la clase 8, creo, Sí, la 8. el jueves de la semana que viene, así que ustedes están al día, así que nada, felicitarlos nuevamente. Bueno, Bueno, y gracias cualquier a ustedes también porque nos enseñaron ustedes, si no, nos hubiésemos pegado uno. No. Por favor, y cualquier cosa ya saben, a través del grupo de WhatsApp o a través mismo de la página pueden mandar un mensajito con cualquier duda que tengan y tratamos de trabajarla para resolverla. Pero bueno, bárbaro, muy contenta y los felicito porque vienen re bien y gracias por sumarse a la clase a participar. No, gracias a ustedes por todo. Buen fin de Gracias. semana. Abrazo grande. Gracias. Buen fin de. Gracias. Chau, chau. Gracias Chao. por el fin de. Vamos. Bien. Flor. Bueno, listo, muy bien. Bárbaro. Ah, felicitaciones, salió ¿Estás espectacular. grabando todavía? Ah, uy, ya lo guardo. Yo porque me titilaba una lucecita roja que decía rec arriba.